Muy bien amigos, continuamos. Hoy es miércoles de Ilumínate y queremos agradecer el reporte vial de Antonio Jiménez y Juan Manuel Padilla. Esperamos que este servicio les sea útil, le evite molestias y contratiempos. Continuamos, el tema del día de hoy es factor de potencia. Esta tarde nos acompaña el ingeniero en electrónica y comunicaciones, Enrique Balán Romero, quien es miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, asociado al Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, conferencista de la International Cooper Association y ha participado en las publicaciones para la International Cooper Association con los temas el hilo a tierra, armónicas en la calidad de la energía, cálculo óptimo de conductores eléctricos. Ingeniero Balán, bienvenido a Illuminati. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Pues para comentar de este tema que es muy importante, ¿qué es el factor de potencia para que todos nuestros radioescuches lo puedan entender y comprender? Entendiblemente es una pérdida de energía. Si nosotros tenemos un bajo factor de potencia, es decir, menor a 1, que es el esperado, tenemos desperdicio de energía. Eso significa que nuestra factura eléctrica va a ser mayor si la comparamos con un factor de potencia 1. Y además de eso, la empresa generadora, en este caso CFE, tiene que generar más energía para poder compensar esas pérdidas que estamos teniendo. Esta descompensación del factor de potencia principalmente se da al tener motores en casa, como una lavadora, como puede ser también el refrigerador. Incluimos también ahí en esta parte al microondas. Técnicamente le denominamos cargas reactivas y son aquellas que son conformadas principalmente por motores eléctricos, como mencionabas. Todo aquel motor eléctrico genera un bajo factor de potencia. Sin embargo, mientras más nos alejemos de la unidad, el bajo factor de potencia es más perjudicial para nosotros. Y sí, así como lo mencionas, las cargas reactivas, los motores eléctricos son la causa principal del bajo factor de potencia. Se dice que también los balastros, ¿no? Los balastros electrónicos, eléctricos, que se les llamamos ferromagnéticos, tienen una bobina en su interior. Funcionan aproximadamente como un motor. Sin embargo, también los balastros electrónicos generan bajo factor de potencia. Esto quiere decir que, todos en nuestras casas o en nuestras empresas, al tener un refrigerador, una lavadora, al tener lámparas fluorescentes que utilizan balastro, ya sea magnético o electrónico, estamos propiciando el que haya este factor de potencia bajo, con el cual Comisión Federal de Electricidad lo sanciona poniendo una tarifa más alta. Sí, la legislación nos permite tener un factor de potencia de 0.9, más abajo no. Por supuesto, podemos tener 0.8, 0.7, pero nos va a causar una penalización. De tal suerte que eso obliga a los grandes consumidores a mantener su factor de potencia en 0.9. También es importante mencionar que si tiene un factor de potencia arriba de 0.9, acercándose a 1, por ejemplo 0.92 o 0.94, no va a recibir una penalización, sino al revés, va a recibir una compensación y va a disminuir su pago del recibo eléctrico. Esto es muy importante. Y en este tema del ahorro de energía, sabemos de muchas personas que han cambiado toda su instalación a focos ahorradores y de momento notan una diferencia en la cuota que están pagando en su recibo de luz. Pero conforme pasa el tiempo, por esta sanción del factor de potencia, empiezan a ver que vuelve a subir y a subir. Dicen, yo ya cambié toda mi instalación a focos ahorradores, y cuando se les habla del factor de potencia, dice, yo estoy ahorrando energía. ¿Qué es esto, el factor de potencia? En caso de las viviendas, los medidores que nos suministra CFE, Comisión Federal de Electricidad, no tienen medición de bajo factor de potencia, nada más nos miden los kilowatt hora. Para poder saber si el usuario, yo en mi misma casa o la persona que nos está escuchando en su vivienda, tiene un bajo factor de potencia, necesitaría mandar a hacer un pequeño análisis. Si eso es así, necesitaría poner algún equipo para disminuir el bajo factor de potencia, es decir, compensarlo, y son por medio de bancos de capacitores. Correcto, pero entonces quiero entender que en casa habitación no hay esta sanción. No hay la sanción, pero sí lo tiene que pagar el usuario porque viene involucrado en el recibo de la luz. O sea que finalmente sí hay un incremento en la tarifa. Va a pagar un poquito más porque está consumiendo energía de dos formas. La forma útil, aquella que hace mover al motor de la lavadora, pensemos así, y la forma de reactiva, que hace que se genere un campo magnético para mover el motor. Entonces, sí se necesita la potencia reactiva, pero también es necesario bajarla lo más posible. Lo que nosotros recomendamos es que se compre equipo, ya sean refrigeradores, microondas, lavadoras, lo que sea,
que tenga compensado el bajo factor de potencia. Es decir, quizás cueste un poco más el equipo, pero finalmente es de mejor calidad eléctrica. Correcto, entonces quiere decir que a pesar de que nosotros tratemos de tener una calidad de la energía en la casa o en la empresa o en la industria, implementando con reguladores, con acondicionadores de línea, con no breaks, además tenemos que corregir el factor de potencia. No, estamos hablando de dos fenómenos diferentes. Si hay variaciones de tensión, a lo mejor compramos un regulador de voltaje. Si hay fallas de energía, es decir, coloquialmente decimos, se fue la luz, compramos un equipo no break, UPS llamado también así. Pero el bajo factor de potencia es un fenómeno diferente, se debe atacar también en forma diferente. Los grandes consumidores, sabiendo que existen penalizaciones y su consumo eléctrico es tan elevado, que sí necesitan observarlo. Inclusive CFE les da dos medidores, uno que mide la potencia útil y la otra la potencia reactiva, o les da un medidor que tiene los dos mediciones en el mismo instrumento de medición. Él llamará a un especialista, un ingeniero electricista, y le dirá que le haga un análisis para poder determinar cuál es el equipo que debe de adquirir e instalar para corregirlo. En el caso de la casa de habitación es difícil porque esos equipos son caros. Es difícil por ese motivo, no técnicamente, porque esos equipos son caros y la gente tendría que tener una erogación adicional. Entonces lo que sucede en esos casos es que el recibo de energía eléctrica, si nosotros en vivienda compensáramos el bajo factor de potencia, lo que sucedería es que disminuiría ligeramente el costo, el precio que nos viene en la factura. Pero hay que tomar en cuenta otro punto importante. El precio de la energía eléctrica sube mes con mes. Por condiciones internacionales no lo podemos evitar. Así es y así debe ser, al menos es lo que nosotros entendemos. Entonces es posible que por ese motivo dé la impresión de que el recibo de luz vaya creciendo mes con mes, pero es normal. Correcto. Entonces, para corregir este factor de potencia, tenemos que instalar un banco de condensadores o capacitores. Correcto. Técnicamente llamamos corrección por banco de capacitores. Hay otros medios, pero ese es el más utilizado. Esta corrección se hace entonces de manera automática al tener Sí, porque los bancos de capacitores normalmente los compramos de tipo automático, es decir, se aumenta la necesidad de compensación de factor de potencia, el banco automáticamente adiciona capacitores en funcionamiento de tal suerte que lo va a mantener en el punto que nosotros le hayamos programado. Puede ser punto 9, punto 92, punto 4, punto 94 o hasta 1. Excelente. Y bueno, ¿cuál sería el precio de uno de estos equipos? Son datos un poquito difíciles técnicamente, pero para un banco de capacitores de 100 kVAR, kVAR es la forma que nosotros lo denominamos, andan aproximadamente 90,000 pesos mexicanos. Correcto, entonces las empresas no pueden, sino deben hacerlo, deben corregirlo. Pero en las casas a lo mejor estamos hablando de valores de 500 VAR o 1000 o 1 kVAR. Entonces son valores pequeños. No existe en la industria nadie que esté vendiendo actualmente para casas específicamente. Sería un buen nicho de mercado. Correcto. Se dice que también se corrige el factor de potencia utilizando un motor síncrono. No sé si nos puede explicar qué es este tipo de motor. Es un motor cuya velocidad no varía. Entonces, dependiendo de la necesidad específica que haya de la instalación eléctrica, inyecta, eso es en términos coloquiales eléctricos, inyecta a la red ya sea potencia reactiva, capacitiva o potencia reactiva inductiva. Esto lo corrige, pero también consume energía el motor. Bueno, porque es un motor que nosotros estamos utilizando. A lo mejor compramos un equipo correcto, que tiene un motor del tipo síncrono. Síncrono, perfecto. Exactamente. Entonces esto sería tratar de comprar equipos que cuenten con estos tipos de motores para poder aumentar el factor de potencia. Nada más hay que tomar en cuenta que esos motores no son económicos, son un poquito más caros. También hay otra forma de compensarlo, ya que mencionas que ya había otra, los síncronos capacitores, por medio de compensadores estáticos, que son equipos electrónicos. Entonces el equipo electrónico hará en la parte interna lo suficiente o para incluir potencia inductiva o para incluir potencia capacitiva. Son términos ya un poquito más técnicos, pero el equipo automáticamente hará este tipo de compensación. Entonces para casa habitación es difícil por el costo.
el tener esta corrección de factor de potencia. Sí, ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para casa habitación? La recomendación es intentar en lo posible, en todos los términos, no malgastar energía. Si tenemos focos incandescentes, hay que cambiarlos por focos fluorescentes. Si tenemos motores de baja eficiencia, cambiarlos por motores de alta eficiencia. Si tenemos conductores de bajo calibre, cambiarlos por conductores de mayor calibre. Si tenemos un bajo factor de potencia porque sabemos que nuestra carga es muy grande, mantenerla en lo mínimo encendida cuando no se necesite. O comprar un banco de capacitores automático en la industria. Correcto, y bueno, en el caso de la industria, al comprar un equipo que vale alrededor de 90,000 a 100,000 pesos, ¿cuál es el plazo el tiempo de recuperación de esta inversión en cuanto a pagar menos energía, corrigiendo el factor de potencia? Depende del valor del factor de potencia. Para un factor de potencia de 0.8 y enviarlo a 0.92, el tiempo de recuperación es aproximadamente de 1 año y medio. Si el factor de potencia estuviera en 0.7 y lo quisiéramos mandar a 0.92, el tiempo de recuperación es menor, andan del orden de 0.8 de año, es decir, como 9 meses. Entonces nos damos cuenta que es una inversión buena, porque no estamos desperdiciando. Además hay que tomar en cuenta que el desperdicio origina que se quemen combustibles fósiles cuando la energía se genera por ese medio y se emiten a la atmósfera CO2. Entonces, si nosotros dejamos de desperdiciar, se hace una cadenita positiva. Excelente. Pues es muy interesante todo esto para poder ahorrar energía, pero bueno, entiendo yo, más enfocado a empresas que tengan consumos de más de 100 kilovolts amperes. Kilowatts hora. Kilowatts hora. Sí, cuando nosotros tenemos empresas que consumen muchísimo, 100 kilowatts hora 100 kilowatts en potencia instantánea es pequeño, si lo comparamos con algunas empresas que tienen 1.2 o 2 gigawatts de consumo instantáneo. Entonces, consumir 100 kilowatts, esta radioemisora seguramente está consumiendo en la hora de transmitir una potencia muy cercana a esa. Entonces, seguramente debe tener un banco de capacitores para corregir el bajo factor de potencia. Excelente, pues queremos agradecer en todo lo que vale al ingeniero Enrique Balán, consultor de Procobre y especialista en estos temas de factor de potencia. No sé si hay algo más que quiera agregar. Sí, nada más que tomemos en cuenta que parece que el futuro nos está alcanzando. Estamos observando en la Ciudad de México y sus alrededores tantas inundaciones. En mi casa, en menos de 3 años, he tenido 2 casi inundaciones que no había tenido en 20 años. Entonces, debemos observar que hay un cambio y debemos hacer lo más posible para tratar de evitar los cambios atmosféricos, utilizar menos el combustible, disminuir el factor de potencia, que es el tema ahorita, y todo lo que pueda aumentar la eficiencia energética de que nosotros los humanos estamos haciendo. Excelente, pues muchas gracias, ingeniero Balán. Gracias a ti. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial, son las 3 de la tarde con 30 minutos, y esté usted pendiente porque regresando estará con nosotros el ingeniero Rafael Navarrete Escalera, director del ESIME Zacatenco. Nos va a comentar él acerca de la FEMA, la Feria de Energía y Medio Ambiente, que promete ser un encuentro entre profesionales donde se presentará lo más actual en tecnología y productos sustentables. 20 y 21 de septiembre, anótelo y participe siendo parte de la solución para mitigar el cambio climático. Regresamos para seguir aprendiendo en Ilumínate.